Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en este segundo video del día de hoy, en el cual vamos a hablar algunos de los temas importantes que se están dando en México y también alrededor del mundo. El día de hoy, China dio una noticia que acaba de sorprender a todo el mundo. Tan solo el día de ayer hablábamos que Estados Unidos hizo la primera prueba de la vacuna en ya una mujer infectada de coronavirus. El día de hoy, China anunció a través de un comunicado que empezarán las pruebas de una vacuna en humanos. Esto y mucho más vamos a hablar en este video porque también, amigos suscriptores, hay una polémica a través de Twitter entre Riva Palacios y el embajador de Estados Unidos en México. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó. Pero primero vamos a lo inicial, a lo de China. China dice haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. Esta pandemia que empezó precisamente en ese país asiático y que ha afectado a todo el mundo. El Ministerio de Defensa de China pues aseguró este martes en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna en contra del nuevo coronavirus. Este problema que ha infectado, que ha afectado tanto a la economía y a muchas cosas más en nuestro desarrollo como sociedad, causante de esta neumonía COVID-19, y ha autorizado las pruebas en humanos, aunque el texto, eso sí, no precisó cuándo comenzarán tales ensayos. Sin embargo, pues obviamente nosotros entendemos que esto es de prioridad, esto es emergente, es algo que debe de hacerse de manera puntual. Según precisa la nota, el Ministerio de Defensa chino ha aprobado los ensayos clínicos en humanos en una vacuna contra el coronavirus desarrollado en la Academia Militar de Ciencias en aquel país. La vacuna fue desarrollada en aquel país y obviamente pues no se ha precisado si va a empezar el día de hoy, si va a empezar mañana. No hay fecha para inicio. Lo que sí acaban de precisar el ministerio a través de un comunicado es que esta lista está completamente lista la vacuna y con éxito. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Es un buen anuncio, de hecho es un muy buen anuncio, porque esto podría controlar este problema. Y ahorita les voy a decir por qué. El día de ayer yo les comentaba que una persona que tiene esta enfermedad no puede, señoras y señores, tomarse a la ligera este problema. ¿Por qué? Porque tanto en México como en el mundo, pues si superan la enfermedad piensan que ya no pueden volver a recaer. Y yo ayer les decía exactamente que una persona que pues podemos decir supera la enfermedad podría volver a recaer. Muchos dicen, no, es que estás loco. Bueno, el día de hoy les voy a dar una noticia que confirma lo que dijimos el día de ayer, y en un momento más se las voy a dar, así que quédense con nosotros. Pues ahí está, amigos suscriptores. Científicos en China anunciaron este martes que ya desarrollaron esta vacuna y tiene total éxito en contra del coronavirus. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Su opinión es demasiado importante. Por parte de la Unión Europea, pues decidieron cerrar sus fronteras durante 30 días. Así es, los países miembros de la Unión Europea decidieron únicamente cerrar por 30 días, pero ya lo van a hacer. Estos se suman a los países de la larga lista que ya han cerrado sus fronteras. Así que bueno, el día de hoy martes se dio a conocer esta noticia, amigos suscriptores. ¿Ustedes qué opinan? ¿México debería de cerrar sus fronteras o no? Hablando de la noticia que yo les dije que en un momento le íbamos a hablar, paciente 1 de Italia sufre recaída. Ya había sido curado, entre comillas. Un hombre de 40 años, quien es considerado como el paciente 1 de Italia en tener coronavirus, sufrió una recaída y volvió a dar positivo en el test de la enfermedad. El hombre, según indican medios italianos, se encuentra nuevamente en cuarentena aislado en su casa. Hace algunas semanas este hombre había sido recuperado al 100% del COVID-19 y en las pruebas había dado negativo. Hasta el momento los expuestos tratan, ¿verdad?, de determinar las causas de su recaída. Todos los expertos, todos los científicos, todos los médicos allá en Italia están viendo qué es lo que pasó, por qué este señor recayó en esta enfermedad o en este virus. Y yo apenas se los decía ayer, una persona enferma
que supera, no puede decir que ya es inmune, como lo dijo el señor Hugo López en conferencia mañanera. Porque yo se los dije ayer, este señor puede ser muy estudiado, sí es demasiado estudiado, sí sabe de lo que habla entre comillas, pero no puede ser que una persona como yo, que no está estudiado en ese campo, les dije el día de ayer que una persona que estuvo enferma puede recaer. Sin embargo, este señor Hugo López en conferencia dijo que era mejor que Andrés Manuel López Obrador tuviera COVID-19 porque así se iba a recuperar e iba a ser inmune. Es decir, no iba a volver a recaer, iba a ser inmune a la enfermedad. Lo cual yo les dije, no creo que suceda, creo que puede recaer otra vez en la enfermedad. Y bueno, en Italia se está hablando el día de hoy de esta persona que volvió a recaer. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amigos? ¿Qué es lo que sucede con nuestros líderes de salud en México que no se lo están tomando de una manera tan seria? El día de hoy, amigos suscriptores, también hubo una polémica a través de Twitter. Dejemos un momento el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, calificó como completamente falsa una información que difundió el Eje Central con el columnista Raimundo Riva Palacio, quien asegura un supuesto enfrentamiento en la cumbre del alto nivel México y Estados Unidos por temas referentes al COVID-19. Mediante su cuenta personal de Twitter, el funcionario estadounidense desmintió totalmente la versión que difundió Riva Palacio, estrictamente personal, en la cual incluyó información que hubo gritos entre funcionarios de ambas naciones. De hecho, vamos a ver por qué. Porque el embajador de Estados Unidos en México aquí lo escribió en su cuenta de Twitter. Escribió el día de hoy por la mañana: en cuanto a la supuesta reunión, este relato es completamente falso. Hubo una reunión bilateral hace algunas semanas para hablar de la frontera, pero muy positiva, y yo que sepa ni se mencionó el virus. No hubo reunión que terminó entre gritos y amenazas. Irresponsable, llamó al señor Riva Palacio. Nosotros en este canal de YouTube ya habíamos hablado sobre la reunión bilateral de México-Estados Unidos, en la cual se tratan temas sobre la frontera. No específicamente se habló del COVID, no se habló absolutamente nada en esta reunión del COVID-19. Se habló de esta asociación bilateral de Estados Unidos y México para detener tanto el tráfico de armas como el tráfico de drogas. Y también nosotros en este canal mencionamos esa noticia. Si tú no la viste, suscríbete y activa la campana para que estés enterado de las cosas que pasan. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos asegurar que Raimundo Riva Palacio pues sí hizo una fake news, sí fue una noticia falsa. Nosotros no tenemos en contra nada en contra de este señor, para que después no digan, ay, es que tú estás en contra de él. No, no estamos en contra de él. Pero pues sí, no se vale que estén haciendo noticias falsas. En este canal nosotros hablamos sin pelos en la lengua y no nos gusta que den noticias falsas, que estén mintiéndole a la gente. Tanto este señor como también muchos youtubers que ya hemos mencionado, que a veces dan noticias que ni siquiera son verdad o las exageran para que quede bien a alguien o quede mal otra persona. Pero bueno, el caso es que esta fue la polémica. El embajador mismo de Estados Unidos en México desmintió a este columnista, a este señor que hace periodismo, pero hay que hacer periodismo bueno, sin engañar a la gente. A pesar de que el embajador ya lo había desmentido, Raimundo Riva Palacio volvió otra vez a tuitear algo. La información es cierta. La muy energética respuesta del embajador es lógica. Lo que pasó es secreto. Debió haberse mantenido en secreto. Este señor dice que la respuesta del embajador pues era obvia, que le iba a decir que no y lo iba a negar porque era un secreto. Pero por aquí le publicaron otro tweet más, ¿verdad? Amigos suscriptores, en donde Raimundo Riva Palacio puso a través de su cuenta de Twitter: está confirmado, José Curi Slim
primo hermano del empresario Carlos Slim, murió en la Ciudad de México, víctima del COVID, aproximadamente a las 19:30 horas. Esto lo publicó el 15 de marzo de este 2020. Que esa información dentro de nuestro canal nosotros dijimos que era completamente falsa, que no creyeran que esta persona había fallecido. Entonces una prueba más de que sí, efectivamente da noticias falsas, o no noticias falsas, porque no podemos decir se lo inventó, sino que las fuentes de información o las fuentes que a él le informan de todas estas cosas pues no son muy confiables. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este problema que se generó en Twitter, que siempre se genera en Twitter? ¿Ustedes de qué lado están? ¿Del lado del embajador que dice que es completamente falso y que es un irresponsable, Raimundo Riva Palacios, por estar haciendo noticias falsas? ¿O del lado de Riva Palacios, que dice que era obvia la respuesta del embajador porque era un secreto? ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Ya nos vamos, solamente contarles: anuncia Estados Unidos severas medidas para proteger su economía. Desde Washington, ante la posibilidad de un aumento pronunciado en los casos de coronavirus, el presidente de los Estados Unidos anunció este martes una serie de medidas para tratar de amortiguar el impacto a la economía estadounidense por parte de esta pandemia. Y es que lo hemos dicho, no solamente esta pandemia afecta la salud de todas y cada una de las personas, sino también tiene impactos económicos dentro de nuestros países, ¿no? Dentro de nuestras sociedades. Pues ahí está, el día de hoy se anunciaron medidas más estrictas y polémicas, en cuanto también anunciaron un paquete de estímulos económicos por un valor de 850 mil millones de dólares, que podría incluir el envío de cheques a individuos, es decir, que todos los estadounidenses recibirían un cheque por $1,000, habían anunciado. Entonces se está hablando de esto. También Trump exhortó nuevamente a la población a acatar las series de normas que están dando por parte del gobierno estadounidense y seguir al pie de la letra todas las ordenanzas o todos los consejos que están dando. Realizaron la Pasión de Cristo en Iztapalapa a puerta cerrada por el coronavirus. Yo creo que este tipo de cosas, por ejemplo, al menos en mi ciudad, yo les quiero contar, esto es algo muy propio de mi ciudad, pero a pesar del coronavirus, pues hicieron feria, todo el mundo está yendo, incluso por allí va a haber cantantes y demás. Todo el mundo está yendo. Creo que a los mexicanos les vale gorro el hecho de que exista una pandemia como tal a nivel global. Les vale 3 hectáreas de camotes, como dicen algunos allí. No les importa, siguen yendo a estos eventos masivos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos suscriptores, acerca de todos estos temas? Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta el próximo video.